Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y en la plataforma de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 16 de mayo del año 2023. En materia internacional, las notas más importantes tienen que ver con que Ucrania, a través de su ministro de Defensa, afirmó hoy martes que derribó 6 misiles hipersónicos rusos Kinzhal en un nuevo ataque nocturno con misiles y drones producido contra Kiev. Otro éxito increíble de la Fuerza Aérea Ucraniana anoche. Nuestros defensores del cielo derribaron 6 misiles hipersónicos rusos Kinzhal y otros 12 misiles de otro tipo, dijo en Twitter el ministro de Defensa Oleksiy Reznikov. Sin embargo, Rusia desmintió que tal derribo se haya producido, reconoció que atacó a Kiev, pero desmintió la versión ucraniana. Como siempre en la guerra, la primera damnificada suele ser la verdad. Muy bien, hoy inicia en Ecuador el juicio político a Guillermo Lasso. Al presidente del Ecuador se le acusa del mal uso de fondos públicos por permitir que se renovara una contratación suscrita antes de su llegada al poder. Luego de que la oposición en el Congreso lograra reelegir a las autoridades legislativas y a pocos días de que Guillermo Lasso cumpla 2 años en el mandato, el presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, Virgilio Saquicela, convocó al jefe de Estado para este martes, 16 de mayo, para que ejerza su derecho a la defensa en el juicio político impulsado por los legisladores correístas con el apoyo del Partido Social Cristiano y facciones de las bancadas indigenistas y de la izquierda democrática. La sesión está prevista para iniciar a las 10 de la mañana, hora de Quito, y se extenderá hasta 5 horas, según la ley de la función legislativa. Los interpelantes expondrán sus argumentos en un tiempo máximo de 2 horas y el presidente podrá defenderse por 3 horas. Así inicia este juicio político a Guillermo Lasso. Vamos a esperar en qué termina. Y por otro lado, en Colombia le sale otra bruja al presidente Petro. Resulta ser que el ELN, Ejército de Liberación Nacional, aseguró que la mesa de diálogo de paz con el gobierno de Colombia se encuentra en una pausa, otra más, tras las declaraciones de la semana pasada del presidente Gustavo Petro. En un video colgado este lunes en redes sociales desde La Habana, donde tienen lugar las conversaciones, el jefe negociador del ELN, Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán, dijo que las negociaciones están inmersas en una crisis que a su juicio generó el gobierno el viernes 12 de mayo. Si la mesa está diciendo una cosa y el presidente dice otra, nosotros quedamos en el medio y lo que pedimos es una explicación. Beltrán se refiere a las palabras de Petro durante un encuentro con los almirantes y generales de las Fuerzas Armadas, donde puso en duda el liderazgo de los comandantes de la guerrilla izquierdista. Lo que dijo Petro fue: ¿mandan? ¿Realmente mandan? ¿O el ELN de hoy tiene otra lógica? Ellos tratan de acomodarse, pero la otra lógica parece ser muy diferente. Los frentes son federales. Poco tienen que ver con el padre Camilo Torres. Su razón de ser son las economías ilícitas. Así que Petro es víctima de sus palabras y de sus twitters, y no es la primera vez que se enreda, por andar dando declaraciones y por andar tuiteando cosas que le parece que no calcula bien o no analiza bien las consecuencias de que un jefe de Estado se exprese de esa manera. Ya se enredó la vez pasada con unas declaraciones sobre el fiscal general de Colombia, tuvo que echar para atrás, reconocer que se había equivocado, y ahora pues se le genera una crisis en el diálogo de paz con el ELN por haberle dicho básicamente narcotraficantes, ¿no? Y narcotraficantes dispersos, que no tienen un mando o una cabeza visible. Muy bien. Flor, y en el plano local, otro escándalo. A ver, un solo día sin malas noticias. Es impresionante, pero este es, o sea, de magnánimas proporciones. Yo analizaba, leyendo la entrega impresionante del Sol Lauría en el diario La Prensa, de la unidad investigativa,
y comparaba con el escándalo de las juntas comunales de la campaña electoral del 2014. Juntas comunales. De las juntas comunales. Es básicamente lo mismo. Ahora con los fondos de la descentralización utilizados de manera política y al margen de la ley para favorecer principalmente a los representantes y candidatos del PRD, del partido en el gobierno. Pero es que, ¿sabes qué? No me sorprende, pero me sigue indignando igual que el primer día. Oye, esto es abierto, esto es descarado, aquí no pasa absolutamente nada. No pasa nada. Están demasiado empoderados. La impunidad los tiene demasiado empoderados. Mira, Guido, son 119 millones de descentralización para las juntas comunales del PRD. Hasta ahora. Hasta ahora. Mira, en los últimos 3 años, la Autoridad de Descentralización a cargo de Mole Ibarra ordenó pagos por 202 millones a 475 de las 679 juntas comunales fuera del esquema establecido por la ley, que eso es lo grave. La ley no establece estos pagos extraordinarios. Entonces, ¿con qué criterio se decide dar a unos sí, a otros no, a unos más, a unos menos? Sí, explicando un poquito para que la audiencia capte en qué consisten las irregularidades. De acuerdo con la ley de descentralización, a cada junta comunal le debe tocar $110,000, ¿verdad? Pero hay unos fondos extraordinarios que alega el responsable de la junta de la descentralización, que se basan en la Constitución, porque la Constitución dice que el Estado complementará en casos de urgencias o de grave necesidad en los fondos con los cuales la Junta Comunal tenga que operar. Y resulta ser que el argumento para desembolsar estos 119 millones de dólares, o gran parte de los 119 millones de dólares, ha sido la pandemia. Flor, pero resulta ser que en el año 2021, cuando estábamos afectados todavía por la pandemia del coronavirus y con restricciones de algún tipo de restricción de movilidad, se destinaron menos fondos que en este año 2023, en donde se han destinado una cantidad de fondos sustancialmente mayores para las juntas comunales del PRD. El Contralor brilla por su ausencia. Su argumento de defensa de su gestión es que él solo verifica que estén los fondos y que se haya pagado con corrección, que esté en la partida y que se haya pagado con corrección. Es decir, no hay muchísimo más allá. No hay una entidad de control que esté verificando que haya una buena distribución de estos recursos. Y por eso es que esto me recuerda el periodo del señor Martinelli, cuando para la campaña del 2014 se destinaron más de 400 millones de dólares casualmente para las juntas comunales, y que eso generó todo un escándalo y una investigación que aún está en curso, tanto en la jurisdicción de cuentas como en la jurisdicción penal. Pero mira, cada vez que se contacta a los funcionarios en cualquier escándalo, porque se ha vuelto la norma, deciden no responder o decir lo que decía Yanivel el Día de las Tierras, ¿no? Oye, pero esto es legal, lo hacen todos, por eso lo hago yo también, no hay nada que cuestionarme. En este momento, cuando se contactó a Mosley, ¿cómo se llama? Sí, exacto, Edward Mosley, él decidió no responder. Sí. Así de simple, ¿por qué? Porque ¿para qué? Y solo le respondió fue al diputado Juan Diego Vázquez, que anda desde el año pasado detrás de estas asignaciones supuestamente extraordinarias, pero hechas al margen de la ley de descentralización. Pero ¿qué pasa? Que la directora de ANTAI lleva 4 meses, en palabras de Juan Diego, sentada sobre la petición de Juan Diego, que le pidió: pídale por favor al director de descentralización que me dé la información que he solicitado, protegido por la ley de transparencia o basándome en la ley de transparencia. No ha habido manera. No ha habido manera. Instituciones de control fallidas. El fiscal electoral. Se iba, mudo. El fiscal general electoral también. Ciego, sordo y mudo. Miren, ahí vemos la gráfica y se aprecia claramente la diferencia. Algunos dirán, bueno, pero es que el PRD tiene más representantes. Es cierto, pero es que el PRD tiene 46% de los representantes y le han asignado el 74% de los fondos de descentralización. Ahí, solamente con esa comparación, ya se nota la inequidad. Pero además se está haciendo al margen de lo que establece la ley, basado en una supuesta emergencia que no hay tal.
O sea, si fuéramos a determinar que todas las juntas locales tienen algún tipo de necesidad por emergencia, pues serían todas realmente las del país, porque los fondos siempre son finitos e insuficientes para resolver todas las necesidades, desde el sector con menos necesidades, que pueden ser los sectores de Panamá Centro, que sé yo, Bellavista, San Francisco, hasta el más apartado que tenga más necesidades. Nunca los fondos son suficientes para resolverlas todas. Pero el manejo inequitativo y claramente politiquero de estas partidas, partiendo del origen, que es el MEF que las asigna, porque aquí el ministro Alexander tiene que decir algo también, ¿no? Es que aquí Guido, hablar las cosas como son, aquí todos deberían quedar presos, o por acción o por omisión, pero lo que estamos viendo, y se está viendo en cada escándalo, es que aquí cada quien hace lo que le da la regalada gana y no hay consecuencias. Sí, es la repetición de lo que ya vivimos en el 2014, 2013-2014, ahora 2023-2024. Con es decir, pandemia y en 10 años después contención. repetimos la misma irregularidad y bueno, no me extrañaría, claro que va a depender del resultado de las elecciones, que queden subiendo y bajando escaleras todas estas personas que están involucradas en esto, como ya sucedió en el pasado. No, es que no hay derecho de lo que estoy pasando. Y entonces, si esto mejorara la calidad de vida de la gente, porque la ley de descentralización dice claramente que se tiene que usar en lo que la ciudadanía lo necesita. Y para eso habría que hablar con la ciudadanía. Una ley... Mira a la gente canalizando a los niños en el centro de salud en el pasillo. Sí, una ley con propósito noble, mal utilizada, retorcida, mal interpretada, desviada para satisfacer propósitos políticos, politiqueros, de la reelección básicamente de quienes están al frente de esas juntas comunales. Los diputados... Y de diputados no me extrañaría que tengan también parte en el asunto, como ya sucedió en el año 2013 y 2014. Está el Centro de Salud del Valle, lo acaban de poner, porfa póngalo de nuevo, para poder ver cómo atienden a los pacientes en el Centro de Salud del Valle. Y eso es en el Valle, Flor. Y en el Valle, donde están los residentes encima, donde están los residentes tratando de mejorar las cosas con sus propios recursos. Imagínate donde no hay residentes o interesados o con la suficiente ayuda económica para poder hacer esto. Eso no hay derecho. Mira, y esto es en el Valle de Antón, un lugar turístico, un lugar donde hay casas de verano de gente con recursos, un lugar que está relativamente céntrico. Ahora imagínate cómo será en los lugares apartados de difícil acceso. Y mientras tanto, las autoridades de control brillan por su ausencia. Qué pena, qué vergüenza que esto esté sucediendo, repitiendo el error y los delitos que se cometieron hace 10 años. Porque eso hay que llamar las cosas por su nombre. Esto es delincuencial. Y es una red delincuencial. Es una asociación ilícita para delinquir con los fondos públicos para política, que está prohibido en la Constitución, que está penado en el Código Penal Electoral. Esto es un robo a mano armada, lo cual convierte a nuestros dirigentes en unos ladrones. O sea, las cosas hay que hablarlas con los nombres que son. Son unos ladrones de primera categoría. Y los que callan, los que por omisión no cumplen sus funciones, también son cómplices. Son cómplices o facilitadores. Son parte de la red, Flor. En toda acción delictiva concertada hay una red con diversos niveles de participación. Que las autoridades de control estén calladas ante este abuso de los fondos públicos, ante este exabrupto, los hace parte de la red, sin ninguna duda, sin ninguna discusión y sin ningún tipo de ambaje. Y ¿no? la gran tragedia no es lo que hacen, es lo que les permiten hacer sin ningún tipo de control por parte de las entidades de control. Es vergonzosa la respuesta del Contralor General de la República, es vergonzosa. Sobre todo porque no es la primera vez que él responde de esta manera, básicamente lavándose las manos. Lo mismo con el fiscal electoral. Al final del día nos iría exactamente igual con o sin Fiscalía General Electoral. Lo mismo que con la directora de ANTAI. Lo mismo que con los diputados. Salvo honrosas excepciones, aquí todos están siendo cómplices.
También entra en este paquete, esta bolsa de cómplices, el ministro Alexander. ¿Qué pasa con el ministro Alexander? ¿Cómo no le da vergüenza terminar su carrera aupando todas esas ladronadas que están pasando? Estos son robos a mano armada. Yo no entiendo. No entiendo cómo no hay nadie que le pueda poner el cascabel a este gato. Y entonces la corte que demora en fallar los habeas data. O sea, al final del día, ¿dónde está el defensor del pueblo? O sea, acabamos de hacer un recuento de todos los funcionarios que por acción o por omisión están siendo cómplices de los ladrones que tenemos gobernándonos. Porque esa es la verdad. Esa es la verdad. Y esto lo decimos con responsabilidad, Guido, porque hay suficientes hechos que nos hacen pensar de esta manera y concluir de esta manera. Sí, no, y entonces, Flor, uno desafortunadamente tiene que contrastar las informaciones y las noticias y entonces ver que fíjate, para esta maniobra politiquera, los millones que se utilizan y se derrochan, y sin embargo, por el otro lado, en temas de salud pública, por falta de refrendo a un contrato, se cierra la clínica de pruebas de VIH. No es que por donde lo vea, el ciudadano es el que pierde. Es increíble. Entonces, señores, por Dios, o sea, reaccionen. Están pendientes ahora que están en pre-campaña de ver cómo logran a toda costa, por las buenas o por las malas, como dijo la otra, reelegirse o llegar a un cargo. No, los cargos públicos están hechos para solucionarle los problemas a la gente, a la población, en una democracia, en un Estado de Derecho. Mira, No para este tipo de vagabunderías. Si en campaña, que es el único momento en 5 años que les interesa, entre comillas, la ciudadanía, hacen estas cosas, si ni siquiera en época de campaña llegan los fondos a donde tienen que llegar, imagínate todas las porquerías que hacen en los otros 4 años donde no están tratando de reelegirse y donde los ciudadanos no son la prioridad. Eso es preocupante. Por otro lado, hablábamos de acciones y omisiones, Guido, y cambiando un poquito de tema, pero es que el comportamiento que hay detrás de todos los escándalos es el mismo. El poco importa, la dejadez, el descaro, el a mí no me importa absolutamente nada con el país. Y eso se ve también en la noticia que se fue publicada hoy también sobre los directores del tránsito y de la autoridad de aseo. Siguen los directores como interinos. ¿Por qué? Porque la Asamblea no los ha querido ratificar. La Comisión de Credenciales no ha querido ratificarlos y cuando el gobierno manda para ratificación a un director designado en un gobierno que tiene mayoría en la Asamblea y la Asamblea no ratifica a esos directores, es por algo, porque hay algo detrás, algo inconfesable detrás. Claro, y no estamos hablando de entidades que manejan 3 centavos de presupuesto, estamos hablando de entidades que son presupuestos millonarios y no estamos hablando tampoco de funcionarios interinos desde hace 3 días, 3 meses, no. Hay que ver. El del tránsito tiene 1 año y medio de estar ocupando el cargo sin ser ratificado. Y en el caso del tránsito, De la autoridad de aseo urbano y domiciliario. tiene desde el 2021, de septiembre del 2021. Imagínate. Entonces, o sea, Fue el que reemplazó a Pedro Castillo, me acuerdo, porque es el tocayo del expresidente de Perú, actualmente detenido. más Sí, todo lo que está pasando en aseo bueno, con y entonces Cristiano Flor, Adames. exactamente, ahí va. hay Como derecho. Cristiano Adames es de la facción, digámoslo así, que no apoya, porque tiene su propia candidatura y sus propias aspiraciones, que es rival, digámoslo como es, de Gaby Carrizo para la candidatura presidencial del PRD, entonces no le ratifican al director encargado. Eso, qué pena que las cosas se manejen es que así. no hay derecho. ¿No? Qué pena que las cosas se manejen. Estamos de al esa manera. garete, los ciudadanos están al garete y los funcionarios siguen exactamente haciendo de las suyas porque no hay nadie que les ponga la pausa aquí en este país, porque las protestas de los ciudadanos quedan en nada. Mira, si CENIAF no revolucionó este país, aquí no va a haber escándalo de corrupción que lo revolucione.
Y no es solamente porque a la gente no le importa o no lo entiende. También hay de eso, también hay gente que no le importa, también hay gente que no lo entiende. Pero también hay gente que necesita vivir y necesita resolver sus problemas porque los gobernantes, con la plata que deberían resolverle los problemas, que pagamos impuestos para eso justamente, se la roban. Entonces a ellos les toca ver cómo resuelven. ¿Y sabes qué? No les queda tiempo de preocuparse por reclamar. Tienen que resolver. Sí, no, es lamentable. Una tragedia. Es lamentable. Enorme. Con la plata que tenemos en este país, nadie debería estar siendo canalizado en un patio. Nadie debería tener falta de agua. Nadie debería comer una sola vez al día o dos. Nadie. Y se dan unas cosas que no se deberían dar y que nadie le está prestando la debida atención. Nadie de los que sí pudieran hacer ese cambio. ¿Por qué? Porque tienen que estar haciendo videos tontos de decir que ellos van a ganar en el 24. Porque a eso se están dedicando. A eso. A hacer bobadas para poder llegar al poder nuevamente. Bueno, oye, Flor, en otros temas también importantes, condenaron al exalcalde Bosco, Ricardo Vallarino, a 4 años, 48 meses de prisión. Esa pena puede ser conmutada por días multa, por trabajo comunitario, en fin, toda pena menor de 5 años de prisión puede ser conmutada si el juez decide hacerlo. Lo cierto es que, a propósito de corrupción, fue condenado casualmente por actos de corrupción, por algo que se llamó peculado pasivo doloso, al haber recibido dinero para ejecutar u omitir funciones que le eran propias del cargo cuando era alcalde. Un caso relacionado con unas consultorías. Por ese mismo caso fue condenado en la jurisdicción de cuentas a devolver una suma superior a $800,000, que era el monto de las consultorías y que se consideró en ese momento que era el monto de la lesión patrimonial. Bueno, y en ese caso, pues, sí se puede, la pena no tiene que ser en la cárcel, pues puede ser días multa o lo que sea. Pero por otro lado, hay candidatos, hay políticos que ya fueron condenados en última instancia y no están presos. Oye, algunos están ejerciendo cargos. Sí, o sea, oye, está que el no pasa señor, nada. el señor que fue alcalde de Arraiján, que tenía emplanillado al equipo Santa Gema de fútbol, Pedro así Sánchez cualquiera tiene equipo de fútbol, ¿no? Pagado por los fondos públicos. Está condenado en última instancia, definitiva, y nadie da con él, nadie da con su paradero para hacerlo cumplir la pena, y esa pena sí es mayor de 4 años, de 48 meses. Bueno. Yo no entiendo. Entonces, condenas en última instancia, pero igual no pasa nada. Condenas en última instancia y no están en la cárcel. ¿De qué justicia estamos hablando en este país? O sea, realmente es indignante. Es el colmo, porque ya la impunidad traspasa lo de las decisiones judiciales. O sea, se toman las decisiones judiciales, se condenan y siguen impunes. No, es impresionante. No hay derecho. Bueno, vamos a un cambio, Flor, y regresamos con nuestra invitada para el día de hoy. Hoy tenemos a una candidata por la libre postulación, que ya ha estado aquí antes, Samantha Acrich, y vamos a conversar con ella sobre cómo va ese proceso de recolección de firmas de aquí al 31 de julio, que es el plazo que tienen para lograr la meta establecida por el Tribunal. Pero ahí es donde te das cuenta, otra injusticia más, es que por donde lo veas en este país, abundan las injusticias y las desigualdades, y las normas para unos y no para otros. Así ahora abordamos con ella este tema. Así es. Ya estamos de regreso con más. Y tenemos a nuestra invitada, como habíamos dicho, Samantha Acrich. Ella es candidata por la libre postulación a diputada por el circuito 8-3 de la provincia de Panamá. Bienvenida, Samantha. Muchas gracias. Cuéntame cómo va la recolección de firmas y los hallazgos que hacen los diferentes candidatos, porque es conocido. De hecho, una vez un candidato denunció que había hecho un hallazgo sobre un activista tuyo. Fue todo un
todo un pretendido escándalo, la cosa quedó en nada, pero se hizo la bulla. Cuéntame cómo va ese proceso de recolección de firmas en donde Samantha Bay ya completó el 2% que exige la ley electoral, pero todavía le falta conseguir algunas firmas más para poder estar entre los 3 primeros, que es el reglamento que diseñó el Tribunal Electoral, que a juicio de algunos es inconstitucional, pero la Corte no lo ha declarado 2 veces en el pasado que no viola la Constitución. Bueno, primero que todo, muchas gracias por el espacio, la oportunidad de poder hablar de este tema, ya que uno de los mayores problemas que estamos enfrentando es la desociación ciudadana en temas de libre postulación, especialmente ahorita que nos vemos inundados de partidos políticos empezando sus procesos de primaria, buscando sus votos en la calle. El proceso de libre postulación está dejando a un lado. Faltan 2 meses y medio para que culmine el proceso de recolección de firmas, que oficialmente termina el 30 de julio. Dentro de 2 semanas, el 1 de junio, nosotros iniciamos el proceso de publicidad paga y de pre-campaña, que es la misma cantidad de tiempo que se le brindan a los partidos políticos para que hagan publicidad antes de su periodo de primaria. ¿Cómo está el proceso? El proceso está totalmente viciado. Tenemos una fiscalía electoral completamente ausente. Nosotros venimos haciendo denuncias, tanto públicas como legales, desde la primera semana de recolección de firmas, especialmente en temas de clientelismo. Y nada, no hay ningún tipo de pronunciamiento. La Fiscalía Electoral le ha puesto un enfoque totalmente diferente a los candidatos de libre postulación que a los partidos políticos, y nos vemos básicamente abandonados en un proceso totalmente injusto. Ahorita mismo sí les puedo decir con certeza que los recursos es lo que está ganando esta carrera. Precisamente lo que menciona, yo logré mi 2%, fui la primera candidata en lograr ese 2%, pero yo creo que los otros candidatos no se esperaban la magnitud del trabajo que esto iba a involucrar. Nosotros no estamos viendo la misma contienda política que lo hizo un Juan Diego Vázquez en su momento, ni un Gabriel Silva. Es importante que la ciudadanía empiece a enterarse de quiénes son estos candidatos de libre postulación, porque si hay algo que me ha enseñado este proceso es que no por ser independientes son buenos. Hemos visto cómo candidatos flexibilizan sus morales y empiezan a dar su brazo a torcer simplemente por el hecho de que se estaban quedando fuera de la contienda y comprometen su moral y asimismo engañan a la ciudadanía en el proceso. En este momento están Walkiria Chandler de primera, José Luis Fusa. Ana Matilde. No, Ana Matilde Gómez va de primera. Está arriba, Nos pero no sube sale, un poquito no nos baja la gráfica, podemos verlo. Ya, Ahí Ana está. Matilde de primera, Walkiria de segunda y José Luis Fusa. Entre Fusa y tú no hay ni 1000 votos de diferencia. Sí. ¿Ok? ¿Qué es lo que te parece complicado de llegar a las firmas que tiene él? Alcanzarlo. Hay 2 cosas fundamentales que diferencian nuestro estilo de hacer política, que se refleja directamente en los números. Mis firmas son de pulmón y eso lo hemos demostrado desde el día número 1. Sin embargo, el clientelismo evidente que hemos visto en los barrios y el apoyo de parte de partidos políticos tradicionales es lo que ha demostrado un impulso en sus números significativamente. Y nosotros lo hemos visto gradualmente en los últimos 9 meses de recolección de firmas. Es algo tan sencillo como una persona que viene de estar de 8º lugar, subiendo escaladamente, y una presencia pues también de recursos que le ha dado ese estatus sin tener un conocimiento o trayectoria comunitaria. Entonces yo soy fiel creyente de que uno tiene que ser líder comunitario antes de ser político. Lastimosamente para ese candidato veo las cosas al revés. Hay una foto circulando en redes y en chats de un activista con 2 celulares buscando firmas. Guido, ¿la tienes? No la tengo, no la he visto todavía. Ya, te mando, se lo voy a mandar al productor, me parece importante para poder explicar qué es lo que está bien o qué es lo que está mal en esta gráfica, qué es lo legal y qué es lo legal, para que la gente también pueda, cuando ve estas cosas en la calle,
decir esto está mal y no firmar. O Para dar un panorama entenderlo. como general, Ya lo tiene el productor, para cuando pueda ponerlo, por favor. para dar un panorama general, el tema de las firmas 2x1, de nuevo, es algo que venimos denunciando hace muchísimo tiempo. Yo sé que no es conocimiento general, porque la ciudadanía no tiene por qué entender los procesos internos dentro de la libre postulación, pero cada persona que es activista de un precandidato de libre postulación está amarrado a ese candidato. Es decir, uno solamente puede ser activista de un precandidato independientemente de para qué puesto sea. Entonces, al hacer eso, uno saca credenciales en el Tribunal Electoral que le dan una contraseña, un usuario y una contraseña para poder acceder a la aplicación de recolección de firmas. Y esa aplicación, con ese usuario y esa contraseña, está amarrada a ese candidato en particular. Este escenario que vemos ahorita mismo, precisamente lo hemos encontrado muchísimo en la calle, donde un activista que tiene un celular que pertenece a él, por lo tanto sus credenciales están amarrados a un candidato, y tiene otro celular donde otra persona tuvo que haberse logueado a la aplicación porque el mismo activista no puede hacerlo para dos candidatos diferentes, y meten firmas 2x1. Esto a veces sucede engañando a las personas diciendo que la firma es solo para uno de ellos, y meten las firmas para ambos desde los dos celulares simultáneamente, y otras veces simplemente le dicen a la persona que están buscando firmas para dos personas diferentes y lo hacen desde los dos celulares, mientras que deberían haber dos activistas presentes y la persona voluntariamente decirle a cada uno de los activistas si desea apoyar o no desea apoyar. Entonces, la imagen que nosotros vemos es un incumplimiento al Código Electoral, al reglamento interno que nosotros tenemos, lo de libre postulación, y es algo que nosotros hemos visto en estos últimos meses. Candidatos que están buscando aliarse con otros candidatos para otros puestos que les está yendo significativamente mejor porque pues tienen chance de quedarse fuera de la ¿Quién está carrera. haciendo esto? ¿Estos activistas de quién son, sabes? Este activista en particular es de Edison Bruce. ¿Y a quién le está buscando firmas Edison? ¿A Walkiria Chandler? Correcto. Entonces, tenemos arriba tuyo a 3 personas, Ana Matilde Gómez, Fusá y Walkiria. ¿Hay alguno de los 3 mencionados que esté buscando firmas de la manera que hay que recoger firmas? Yo puedo dar buena fe de Ana Matilde Gómez. De nuevo, yo me he encontrado con todos mis contrincantes en la calle. Yo puedo dar buena fe de ella. Tiene activistas pues comprometidos. ¿Que usan un solo celular? Sí. Sí, yo no he visto a Ana Matilde buscando firmas para más nadie diferente a ella. Puedo dar buena fe de ella. Para ella? A otro candidato buscando para ella no lo he visto personalmente. No lo he visto personalmente. Sin embargo, los otros dos candidatos sí lo he visto de primera mano. O sea, que haya candidatos apoyándose entre sí no es pecaminoso. No, eso, para eso nada. pasa. Para nada. Lo que es pecaminoso es que haya un activista con 2 celulares Correcto. registrados, ambos celulares como correcto. para Que ese recoger fue el firmas. principal motivo de anulación del señor José Luis Fusá, que la última vez que tuve la oportunidad de venir al programa lo denuncié públicamente, y efectivamente sucedió, nada más que no tuvo el impacto mediático que debió haber tenido. A este señor se le anularon 900 firmas. 900 firmas precisamente por estar buscando firmas con la candidata a presidenta. 900 firmas, que es más o menos más del 10% de su firma. Ahora, en el momento donde Era sucedió más. esa anulación, eso fue en octubre del año pasado. Estamos hablando que representaba casi un 25% de sus firmas. ¿A ti cuántas te...? 170 firmas me anularon. ¿Y tienes idea por qué y cuáles? Sí, yo sé exactamente por qué me las anularon. Yo creo que primero que habían diferentes parámetros para diferentes candidatos. Yo tengo firmas que me anularon diciendo buscaste firma en un bar y era en un apartamento. Entonces dicen, no, que el GPS estaba ubicado adentro de un bar. Este tipo de cosas que al final uno termina cuestionándole al Tribunal Electoral y no quedan en nada. Sabíamos que iba a haber un margen de error. Yo no soy la única que busco firmas para mí. De las firmas que a mí me anularon, solamente 2 las recogí yo, porque yo pues conozco muy bien cómo quiero guardar mi reputación, pero hay simplemente activistas que no hicieron los videos bien. ¿Significa que estábamos actuando de manera fraudulenta? Por supuesto que no. Simplemente que no cumplieron con los estándares de lo que estaba pidiendo el Tribunal Electoral. Y eso sucedió en algunos casos, y hay otros casos que simplemente pensaron que el Tribunal Electoral nunca iba a revisar estos videos y al final sí lo hizo. Ok, ¿cuántas firmas estás recogiendo más o menos al día?
Es muy variante. Hay días fantásticos donde recogemos más de 50 firmas, hay días muy débiles donde recogemos 15 firmas. Y al ritmo ese, Samantha, me imagino que tú has hecho los cálculos de aquí al 31 de julio, que es la fecha tope. Límite. ¿Estás optimista de poder superar, o sea, llegar a los 3 primeros lugares, que es lo que se requiere? Nosotros estamos haciendo una estrategia con el voto, bueno, las firmas duras, las firmas orgánicas. Como les dije al principio, hay una apatía ciudadana de apoyar este proceso por el desconocimiento que hay detrás de él, pensar que involucra algún tipo de compromiso y demás. Pero al final las personas que apelan a una candidatura como la mía son personas que generalmente no votan, precisamente por ese rechazo a la política tradicional, a la política partidista. Entonces nosotros estamos haciendo estrategias para llegar a esas personas. Si uno llega ahorita mismo a barrios populares, se va a encontrar que un porcentaje muy pequeño no ha firmado. Entonces, sectores que son más difíciles de accesar, sobre todo a donde hay PHs, llámese Bellavista, llámese Betania, varios sectores de Ancón, son lugares que muchos candidatos no han llegado. Y eso es porque este tipo de información no está llegando a ellos. Entonces, para nosotros es una prioridad hacer conciencia de ciudadanía a través de nuestras redes sociales, a través de canales como este, de llegar a las personas y decir, se está acabando el tiempo, muy buenos candidatos, me meto en este combo, muy buenos candidatos, no estamos llegando a la papeleta porque estamos recibiendo un rechazo ciudadano, no a nosotros, sino al proceso. Hablando de eso, las publicaciones que se han dado sobre precisamente que este proceso de candidaturas de libre postulación ha estado contaminado por los mismos vicios de la política tradicional, lamentablemente. Porque son los mismos personajes. Ha generado ese rechazo, en tu opinión. Claro, pero es parte de lo que genera ese rechazo. Pero es que cómo no va a tener un rechazo cuando tenemos a Zulay Rodríguez encabezando la lista de independientes por la presidencia y tenemos a un Melitón Arrocha que también encabeza las listas. Entonces este tipo de cosas confunde a la ciudadanía. Entonces si tenemos a personas de partidos políticos que pueden entrar por nuestras líneas, las personas van a decir, esto no me representa, entonces ¿cómo yo voy a ser parte de algo que siento que no me representa? Se supone que debería ser algo diferente, pero al final termina pareciendo exactamente lo mismo. Hemos hablado del tema de los activistas y de la desigualdad de las normas. ¿En tu área están regalando cosas? Sí, dinero. Aquí alguien dijo, no sé si fue aquí o me lo dijo a mí, no me acuerdo ahora mismo, que también estabas regalando tus bolsas en algún lugar. Jamás, y enfrentaré cualquier proceso legal que yo tenga que hacer, jamás he entregado absolutamente nada a cambio de una firma. Es más, he desistido de hacer un trabajo social que vengo haciendo desde que soy niña durante este proceso precisamente para no confundir las cosas. He evitado por completo en estos últimos 9 meses. ¿Existen bochinches y existen mentiras? Por supuesto que sí, pero yo lo digo públicamente hoy en la televisión, estoy dispuesta a enfrentar cual sea proceso que sea necesario para comprobar que yo no he pasado por semejante cosa. Samantha, jamás. Y en el caso de que no llegues a los 3 primeros, ¿qué partido está coqueteando contigo para postularte en sus filas? Yo he recibido acercamientos de prácticamente todos los partidos políticos, menos PRD y RM, obviamente. Creo que estamos de acuerdo que no simpatizamos de ninguna manera. CD, panameñismo. Conversaciones sí. Sin embargo, no veo que suceda. Otro Camino también ha tenido un acercamiento. Popular ahora que está con Martín Torrijos. Mira que el Popular no. Él no, yo fui miembro del Partido Popular cuando tenía... Las escobas. Sí, para la época de las escobas, que hubo un reclutamiento juvenil y era en nuestro momento creo que la única manera de participar en política, pero no he recibido acercamiento de parte de ellos. Yo me fui del partido indignada de la manera en que se manejaron las últimas elecciones, entonces creo que tiene mucho que ver con eso también. Bueno, vamos a un cambio y regresamos para la parte final del programa con Samantha Acris, nuestra invitada de hoy, candidata por la libre postulación en el circuito 8-3.
Ya estamos de regreso con más, Guido. Sí, aquí estamos con Samantha Acrish. Samantha, una de las quejas de algunos que eran candidatos y se han retirado de la contienda en el circuito 8-3, muy temprano se retiraron. Yo conozco uno que alcanzó a conseguir como 84 firmas y dijo no más, porque en la primera semana que consiguió esa firma, me dijo, la pedidera era insoportable. O sea, le pedían desde dinero en efectivo hasta, hey, por lo menos tráeme la gorra. Y él dijo, yo no me metí en esto para repartir prebendas a cambio de firmas, y se retiró. ¿Qué me puedes decir de eso? Dos cosas muy puntuales. Primero, hay experiencias y hay experiencias. No fue lo que viví yo, por lo menos al principio del proceso. Yo pienso que tengo una trayectoria comunitaria que habla por sí sola, y en el momento pues, que yo empecé a caminar las comunidades, yo tenía un respaldo comunitario importante. Esto no fue casualidad, mi candidatura no fue improvisada, y nosotros pues venimos trabajando con personas que simpatizan con nuestros valores pues desde el día 1. De esa manera hemos podido lograr, ustedes lo vieron, casi 8.000 firmas de manera orgánica. Se necesita recursos, por supuesto que se necesita recursos. ¿Cuánto has gastado por ahora, Samantha? No he hecho el cálculo, vamos a estar presentando pues nuestro reporte, pero sí un buen par de miles de dólares. Este proceso no es económico. Nosotros desde el principio sabíamos que íbamos a necesitar un equipo de planta. Yo no estoy en lista, estoy haciendo esto sola. Hay candidatos pues, que se pueden dar el tupé de buscar firmas en lista, y eso es como tener 5 activistas. No es mi realidad, yo decidí hacer esto sola y con un equipo pues, que tiene necesidades. Por lo tanto, nosotros sí tenemos un equipo pago que nos apoya en el proceso de firmas, y eso pues involucra dinero. Sin embargo, nosotros siempre hemos sido muy puntuales de que al activista hay que remunerarlo por su trabajo. Eso no es lo mismo que los candidatos que están dando dinero a cambio de las firmas. Y eso uno tiene que ser muy puntual, porque también hay candidatos que han satanizado el tema de pago de activistas. Sin embargo, lo hicieron al principio del proceso y ahora tuvieron que empezar a pagar activistas porque se dieron cuenta de que uno necesita un equipo de fijo. Esto no es un hobby, esto es un trabajo de tiempo completo. Me decías que en los sectores más populares del circuito, la mayoría de la gente ya firmó apoyando a alguien. Sí. No sé cómo interpretar eso. ¿Eso significa que ha habido repartición de prebendas o que ha habido gente convencida de apoyar a los candidatos? Yo creo que hay un poquito de todo. Los partidos políticos han hecho de la política un negocio. La inscripción en el partido es a cambio de dinero, los votos en la primaria son a cambio de dinero, todo proceso electoral interno de un partido es a cambio de dinero. Cambios de residencia ilegales son a cambio de dinero. Entonces, este tipo de modus operandi ha hecho de que el ciudadano, cuando ve a un político, sea independiente o no sea independiente, opte por buscar dinero, porque se convirtió precisamente en un negocio. Acercándose las elecciones, ellos se van cambiando de suéter y así mismo van recibiendo dinero. Oye, a propósito de cambiar de suéter, tenemos la foto, productor, una foto en el Tribunal Electoral de quien aparenta por la vestimenta, por lo menos por la gorra, ser activista de Crispiano Adames. Sí. ¿No? Pero resulta ser que no, es solo apariencia, ¿no? Sí, a nosotros también nos confundió un poco ver de que este señor que tiene una gorra de Crispiano estaba buscando credenciales para ser activista de un candidato por la libre postulación. Entonces, el señor dijo que venía a buscar credenciales para José Luis Fusada. ¿Y tú te encuentras a Fusada en la calle mucho? Más de lo que me gustaría. ¿Y conversan? ¿Qué relación hay? Nosotros, el encontrón con este señor inicia porque él se me acercó en el Tribunal Electoral hace unos buenos más de 4 meses y él me ofreció la suplencia, me ofreció su suplencia. Entonces yo soy una persona muy de frente, lo mismo que digo aquí en cámara y lo que digo en mi hogar, se lo digo de frente a él. Yo no estoy de acuerdo en la manera en que él hace política. Yo le dije que ese acercamiento que tiene con candidatos PRD y demás no se asemeja a mi manera de hacer política. Él también se acercó yo tengo
candidatos a representantes que simpatizan conmigo. Él también les hizo acercamientos a ellos, ofreciendo dinero, ofreciendo tal, y como tratar de abrir la puerta de conversación conmigo. Y bueno, desde que recibió un no rotundo, soy su némesis. Su némesis. Bueno. Oye, Flor, se nos acabó el tiempo. Desafortunadamente el tiempo en televisión y en radio es un tirano. Gracias, Samantha, Gracias. por haber aceptado la invitación a conversar sobre cómo va este proceso, que para algunos ha sido un poquito tortuoso porque ha tratado de hacer las cosas de acuerdo con lo que establece la ley. Y desafortunadamente, como decía Flor, no hay un playing level field, no hay equidad. No hay. Los candidatos que están inscritos en partidos políticos o tienen cercanías con partidos políticos, aunque sean por la libre postulación, van en coche, mientras que los otros van a pie y con obstáculos. Así que ojalá eso para los futuros procesos se pueda mejorar dentro del sistema electoral. No, y hacerle un llamado al Tribunal Electoral. Se está acercando el fin de este proceso. En teoría, todos los candidatos tienen que entregar un reporte de sus gastos. Entonces creo que hay que ser cónsonos y investigar muy bien las campañas que ha mantenido todo uno, porque pareciera que muchos candidatos tienen recursos ilimitados. Bueno, si usted continúa en Telemetro Radio, siga con El Brunch y en RPC Televisión en CIS New Orleans, Investigación Naval Criminal, que allá sí se hace. Hasta mañana.